Alberto, sí. Me parece perfecto a mí, sí, sí. Comparto pantalla. Ya lo tenéis. Muy bien. ¿Podemos saber en algún momento si ya se pueden... 58 participantes, perfecto. Muy bien, empezamos, ¿no? Por mí sí, si os Perfecto. parece. Adelante. Sí. Buenos días, soy Ramón Bárquez Mur, adjunto de musculoesquelético del Hospital Josep Trueta de Girona, y hoy vengo a hablaros de un tema un poco enfarragoso, que son los ligamentos del tobillo. Más que, bueno, como ya sabéis, hay cantidad inmensa de ligamentos, de bandas en el tobillo, y sobre todo como residente y como adjunto joven es un tema que siempre da muchas pesadillas. Entonces, la idea de esta presentación, más que nombrarlos todos y hacer una grandiosa lista, va a ser como acumularlos en pequeños grupos, para cada grupo dar como una imagen o una idea de dónde son, cómo encontrarlos y hacer como un estudio visual de estos ligamentos. He dividido el tobillo como en 5 compartimentos, superior, los 2 laterales, inferior y central. Así que vamos a empezar por el primero de todos, que es el compartimento superior, que son los ligamentos que están en la articulación tibio-peronea distal. Aquí tendremos 3 y 2 variantes de la normalidad, y la función de estos ligamentos es fusionar, hacer una sindesmosis entre la tibia y el peroné. Son 2 huesos separados, pero gracias a estos elementos, juntos a otros músculos y a la membrana interósea, consiguen que sean un único elemento a modo locomotriz. A lo largo de esta charla intentaremos usar un poco la lógica de cada nombre para saber el origen y la extensión de estos ligamentos. Aquí tendremos 3 y, como os he dicho, van de tibia a peroné, así que los 3 son tibio-peroneos. Tendremos uno anterior, uno posterior y uno intermedio, que es el interóseo. Empezaremos por el anterior, obviamente, su nombre ya lo dice, tibio-peroné, de tibia a peroné. Y aquí lo que hay que saber es que están a 5 milímetros por encima de la superficie articular. Ahora lo veremos en un plano sagital cómo localizarlo. Y ojo, porque como presenta un trayecto oblicuo, en la resonancia, depende de cómo lo cortemos, puede parecer engrosado o discontinuo. Así que siempre mirarlo en diferentes planos para no confundirlo con rotura. Y aquí tenemos imagen. En esta zona, como os he dicho, de peroné a tibia por la zona anterior. Y sobre todo, muy importante, aquí localizarlo en el plano sagital, tener la idea mental de que está por esta zona más o menos. No está en la punta, sino que está, digamos, más tirando hacia metáfisis, a este nivel. Esto nos será útil para luego no confundirlos con otros ligamentos. Este es el anterior. Ahora vamos a ver el posterior, que es al mismo nivel, igual de tibia a peroné, pero ya para la región más posterior de estos. Lo que hay que tener en consideración es que está formando por 2 componentes, uno superficial y otro profundo, que es de morfología cónica. Esto es importante saberlo porque, ojo, en el plano sagital, depende de cómo lo encontremos, como son 2 componentes, no pensar que está uno partido por la mitad o que es uno el ligamento y el otro es un cuerpo interarticular. Simplemente es que los 2 forman parte del mismo ligamento. Otra imagen para ver este. Como ya hemos dicho, misma idea, de peroné a tibia, y es esta porción de aquí, que aunque en este plano axial sí que parece que sea un único componente, cuando lo vemos en plano sagital, vemos, con un poco de cariño, 2 componentes, el superior y el profundo, y entre medio una fina capa de tejido conjuntivo o grasa. Y aquí ya puedes pensar, vale, pues es verdad lo que ha dicho, que si yo pienso que esto es el ligamento, no confundir esto de aquí abajo con una rotura del mismo o con un cuerpo libre que esté por aquí dando vueltas.
Y el tercero de esta región es el tibio-peroneo interóseo. Como ya hemos dicho, tibia peroné y está entre medio. Y tenemos que pensar este ligamento como si fuera una prolongación de la membrana interósea, que es un elemento que siempre tenemos que valorar en nuestras resonancias magnéticas. Aquí vemos este ligamento. Ya hemos fichado dónde está el anterior, ya hemos visto dónde está el posterior y aquí en medio es donde encontraremos el interóseo. Un caso cogido de la bibliografía, un caso muy bonito porque en esta imagen sí que vemos una clara discontinuidad de la membrana interósea con todo el edema adyacente, cambios postraumáticos, etc. Pero fijaos que aunque esté lesionada la membrana interósea, el ligamento parece bastante intacto, que esto da un mejor pronóstico en este tipo de lesiones, ya que no es todos los componentes que están separados. Así que siempre valorarlos por diferente. Y ya hemos hablado de los 3 ligamentos de este compartimento superior. Ahora iremos a los 2 ligamentos que son variantes anatómicas. El primero de ellos, el ligamento de Bassett, que prefiero llamarlo ligamento de Bassett porque su nombre completo es ligamento tibio peroneo anterior inferior accesorio, nombre muy enfarragoso, pero que nos da aún así una idea bastante clara de lo que es. Hemos visto antes que es el tibio peroneo anterior donde se localiza, pues esta variante anatómica es simplemente como un fascículo accesorio que se encuentra en la parte de abajo. Aquí vemos el tibio peroneo anterior y por debajo aquí vemos el facet, el Bassett. Aquí lo vemos por resonancia magnética. No siempre es muy claro de ver, pero bueno, aquí vemos el ligamento tibio peroneo anterior y justo por debajo una separación muy fina y por debajo el ligamento de Bassett. ¿Y por qué es importante saber esta variante anatómica? Porque si ya tenemos suficiente con todos los ligamentos que vamos a explicar, ¿por qué hay que saber este? Porque es una de las causas de impingement anterolateral del tobillo. En caso de que el paciente tenga esta variante anatómica y sufra una lesión postraumática, podría pasar de que hubiera una extrusión de la cúpula astragalina y este entre en contacto con el ligamento de Bassett, produciendo un impingement anterior, como vemos en esta imagen. Cambio postraumático y se queda impactada la cúpula con este ligamento de Bassett. Y aparte, no tiene nada que ver con esto, pero otra causa de impingement anterolateral puede ser por microtraumas que haga fibrosis e hipertrofia de la sinovia, como vemos aquí. Un ejemplo de resonancia para tener un poco de cómo se vería. Eso sí, son muy difíciles de ver en algunos casos, sobre todo con 1 teslas, depende cómo, pues hay que estas cosas no las veamos. Pero en este ejemplo se ve claramente cómo hay una lesión condral de la cúpula astragalina y que está en íntimo contacto con el ligamento de Bassett y leves cambios inflamatorios adyacentes. Ahí tenemos el impingement anterior. Y el otra variante anatómica, el ligamento intermalular posterior, igual, misma idea, es una variante de anormalidad, lo único que este, a pesar de ser bastante frecuente de verlo en cadáveres, hasta un 80% de las personas lo presentan, solo llegamos a observarlo un 20% en la resonancia magnética. Es una banda de fibrosa que presenta una gran inconsistencia en su origen e inserción, pero hay que tener la idea de que es un ligamento que va de un maleolo a otro maleolo por la región posterior, tal como su nombre indica. Y muy similar a la variante anterior que hemos comentado, hay que saber este ligamento porque podría llegar a ser causa de impingement posterior del tabillo, que ocurre en pacientes atletas que hacen una flexión plantar exagerada y muy frecuentemente, que esto es típico de las bailarinas de ballet. Algunas imágenes por resonancia
ya vemos que son bandas fibrosas muy finas que van de esta idea, de maleolo a maleolo. Es muy difícil de ver, inconsistentes. Aquí se ve parcialmente, aquí se ve cómo está un poco grueso, luego va para abajo y ya lo perdemos en este plano. Pero tener esta idea de que es para valorar impingement posterior. Así, a modo resumen de este compartimento, vamos a dar la imagen de un tridente que son estos 3 ligamentos que hemos comentado, los 3 tibioperoneos, que simplemente son 3 ligamentos que, como un tridente, unifican y fortalecen la unión entre la tibia y el peroné. Y os dejo esta imagen de tridente para que os acordáis de esta región. Y siempre que os suene la bombilla, cuando hablen de impingement, sobre todo cuando es anterior, pues pensar en el ligamento de base, y si el paciente presenta clínica de impingement posterior, y sobre todo si es bailarina de ballet o deportista, valorar o menos recordarse que puede haber un ligamento intermalular posterior. Vamos a cambiar el compartimento, vamos a ir a la región lateral ahora. Encontraremos 3 ligamentos. ¿Y qué encontramos en la zona lateral? El peroné. Así que estos 3 ligamentos tendrán el nombre de peroneo. 2 de ellos van a ir hacia el astrágalo, uno por la vía anterior y otro por vía posterior, y el tercero va a ir hacia calcáneo. Vamos a ver primero el peroneo astragalino anterior, que este es el ligamento más importante que hay que conocer, ya que es el ligamento más frecuentemente lesionado. Algunos dicen que de todas las lesiones llega hasta el 60-80% de lesiones se afecta este ligamento. Así que siempre por resonancia, siempre por eco, ir a ver este y ver si está íntegro. Es un ligamento que está formado por 2 bandas, superior e inferior, las cuales están separadas por una arteria perforante. Lo único que esta separación es tan pequeña que a modo ecográfico o a modo de resonancia parece como una única banda. No se ve una clara separación de las dos. Y como ya hemos dicho, el ligamento más frecuentemente lesionado, sobre todo en lesiones de flexión e inversión del pie. Se visualiza aquí de peroné, como hemos dicho, a cuerpo astragalino, este de aquí. Se ve bastante bien en muchas secuencias, así que siempre hay que ir a por él. Y, importante, para no confundirlo con el anterior, en el plano sagital hay que verlo aquí. No hay que buscar todo el peroné arriba abajo, hay que ir directamente a la punta y aquí es donde lo vamos a encontrar este. Así que siempre aconsejo de empezar desde abajo un poquitín para arriba y ya lo veremos enseguida este ligamento. Y un par de palabras sobre esta lesión podía dar para otra charla porque es muy complejo y se puede ver de muchas maneras, pero bueno, como tips básicos, valorar este ligamento en plano axial, sobre todo en estudios T2. Si hay líquido articular, bueno, nos podrían ayudar a ver mejor estas lesiones ligamentosas y puede mostrar gran variedad de alteraciones. Desde alteraciones a la señal, defectos corticales con un pequeño alteración de señal, puede estar adelgazado, puede tener los bordes regulares, irregulares, puede estar una discontinuidad completa, se puede incluso acompañar de avulsión ósea y en caso de lesiones crónicas se puede observar engrosado y con fibrosis adyacente. Veremos un par de casos de lesión de este ligamento. Aquí vemos que queremos buscar este ligamento en la región más inferior del peroné al astrágalo y no vemos nada. Está completamente vacío. Bajamos un poquitín y aquí sí vemos que hay una discontinuidad completa y que el ligamento está replegado sobre sí mismo debido a esta rotura completa. Esto sería una lesión aguda con rotura completa. A diferencia de una lesión crónica donde ya se ve más engrosado, un poco de cambios fibrosos adyacentes.
Sí que es verdad que en algunos casos ver este engrosamiento es difícil. Así que hay que acostumbrar mucho al ojo a ver muchos ligamentos de este tipo para saber lo que es normal y lo que no. Vamos al siguiente. Siguiendo las agujas del reloj para abajo, encontramos el ligamento peroneo calcáneo, que es el único que cruza la articulación tibio-astragalina y subastragalina, con un trayecto oblicuo. Lo que hay que saber de este es que aquí vemos de peroneo a calcáneo cómo va para abajo y en su trayecto los dos tendones peroneos, el largo y el corto, se aposentan por encima de este tendón. Su lesión aislada es muy rara, así que siempre que veamos patología en este tendón, pum, hay que ir directamente al peroneo astragalino anterior y buscar lesión de este. Aquí vemos unas imágenes donde ya se observan el peroneo, el calcáneo y cómo este ligamento está aquí entre medio. Y en un plano axial lo vemos aquí y cómo estos dos tendones peroneos se aposentan sobre encima del ligamento. Y es importante saber que se aposentan por encima del ligamento para no confundirlo con el retináculo de los peroneos. Son dos estructuras fibrosas que van ambas de tibia y de peroné hacia calcáneo. Sí que es verdad que el retináculo es mucho más fino que el ligamento, pero para poder diferenciarlos correctamente hay que pensar que el retináculo abraza por afuera estos tendones y el ligamento está por debajo de estos tendones. Y el último de esta región, peroneo astragalino posterior. Muy similar al anterior, pero hacia posterior. Tenemos una morfología de abanico y aspecto estriado, por lo que depende de cómo cortemos la resonancia de este ligamento, se podría llegar a confundir con un esguince, rotura o cuerpo entero articular. Así que este siempre es importante verlo en muchos planos diferentes. Y aquí lo vemos. Aquí vemos peroné, astrágalo y en la parte posterior vemos este gran ligamento, el tibio astragalino posterior. Y ya vemos que tiene esto, una estructura un poco estriada, no es tan homogénea como el resto. Así que siempre con cuidado de dar patología en esta región porque nos pueden dar falsas imágenes. Y como resumen de esta región lateral, estos tres ligamentos que a modo de imagen a mí se me han recordado a una T, como vemos aquí, en la punta, siempre buscando la punta del peroné, vamos a punta directamente y vemos estos tres ligamentos que muchos lo escriben de forma DT, pero a mí me gusta escribirlos como bigote burlón. El bigote serían los dos peroneos astragalinos y la lengua hacia afuera sería el peroneo calcáneo. Que se está riendo de ti porque aún no lo has visto. Así es como forma de que yo me acuerdo. Y en el compartimento medial encontraremos el ligamento deltoideo. Un ligamento con una gran variabilidad anatómica entre diferentes personas, pero que suele presentar dos capas, la profunda y la superior. Como hemos dicho, estamos en el plano más medial del tobillo, así que todas estas bandas, estos ligamentos del deltoideo, tendrán al principio su nombre tibio. Tenemos en el plano profundo lo que unifica la tibia con el astragalino, con una porción anterior y una posterior. La anterior presenta mucha variabilidad, incluso en el 50% de los pacientes no lo llegamos a ver. Así que si no lo encontramos en nuestros estudios, no hay que comerse la cabeza y continuar porque puede ser normal. En cambio, la porción posterior es la parte más fuerte de este ligamento y siempre está presente, aunque en pacientes de más de 45 años, ojo porque puede presentar un patrón estriado. Y en la zona superficial, como hemos dicho, todos nacen de la tibia y en forma de abanico va hacia abajo
y se va insertando de anterior a posterior, primero al navicular, luego al spring y luego al calcáneo. Ojo que esta segunda porción es un ligamento que va de hueso a ligamento. Unifica la tibia con el ligamento de spring, que esto nos será muy útil después para poder localizar este ligamento. ¿Y cómo acordarnos del ligamento deltoideo? Pensar como si fueran dos abanicos, uno encima de otros superpuestos. Son dos abanicos que hemos visto que el vértice nace siempre de la tibia y se va hacia abajo en forma de abanico o pirámide, unificándose a estructuras adyacentes. Y pequeños tips, porque es un ligamento bastante complejo, muchos fascículos para analizar, así que voy a dar unos pequeños tips para visualizar este ligamento correctamente. Primero de todo, lo que tenemos que hacer es meternos en un plano coronal e ir lo más posterior de todo. Y poco a poco explorar hacia anterior hasta que veamos una estructura bastante gruesa que unifique la tibia con el astrágalo. Este sería el ligamento tibio astragalino posterior. Una vez que ya lo tenemos encontrado, continuamos explorando lentamente hacia anterior hasta que encontremos la porción del ligamento tibio astragalino anterior. Ojo que hemos dicho que ya en más de la mitad de los pacientes este ligamento no existe, así que si no lo llegamos a observar, no nos preocupamos. En cambio, en este paciente aquí se observa. Sobre todo, mira la diferencia entre esta porción anterior, que es más fina, más delgada, y el posterior, que es mucho más gruesa, y este aspecto estriado, como hemos dicho. Y una vez que ya tenemos el plano profundo localizado, vamos a situarnos de nuevo al tibio astragalino posterior y buscar la capa, el plano superficial, que sería justo por donde está el plano profundo, pues justo por encima. Y de aquí ya vamos buscando el tibio spring, etcétera, etcétera, etcétera. Ya finalizamos la zona medial y vamos a dar un poco hacia la zona central, el seno del tarso. Una región muy pequeña, muy difícil de analizar, así que vamos a dejarla muy simplificada para no perder la cabeza. El seno del tarso es un espacio anatómico que está creado por el surco astragalino, que forma el techo del seno, y el surco calcáneo, que forma el suelo del seno. En su interior observamos dos ligamentos y tres raíces del retináculo extensor inferior. Y lesión de estas porciones pueden ocasionar inestabilidad suprastragalina y obviamente el síndrome del seno del tarso. Estos dos ligamentos que tenemos, como idea general, tenemos que pensar como si fueran los cruzados de la rodilla, pero localizados aquí en el seno del tarso. Vemos que quizás aquí sí no parecen muy cruzados como la rodilla, pero bueno, depende de cómo lo veamos, sobre todo en un plano más sagital, sí que se entrecruzan entre ellos. Y aquí tenemos estos dos ligamentos, el interóseo y el cervical. El ligamento interóseo es el más posterior, que sería este de aquí, y medial, y el ligamento cervical, que sería este de aquí, es más anteroinferior que el otro. Y eso, tener en consideración que aparte de estos dos ligamentos, están las tres raíces del retináculo de los extensores, que bueno, que son muy difíciles de ver, porque son estructuras muy finas. Cuando los veamos por resonancia, no pensar que son fibras sueltas o artefacto, no sepamos lo que es, simplemente conocer de que hay estos retináculos que se ven como finas líneas dentro del seno del tarso. Y bueno, el nombre de las tres raíces es medial, lateral y la intermedia, la cual presenta una inserción al ligamento cervical. Aquí lo vemos, aquí. ¿Y cómo encontrar cada uno?
Pues lo más sencillo es coger un plano axial, vamos directamente al seno del tarso y tendremos que encontrar dos estructuras ligamentosas en su interior. Aquí vemos estas pequeñas fibras que podrían llegar a ser los retináculos, pero estas dos grandes fibras de aquí son los dos ligamentos. El más posterior y medial sería el interóseo y el más lateral sería el cervical. Y sobre todo acordaos de esto, seno del tarso igual a rodilla y pensar estos dos ligamentos como los dos cruzados de la rodilla. Y ya llegamos a la última porción de todos, el compartimento, digamos, más inferior, que es el ligamento calcáneo navicular o ligamento de Spring. Aquí me he tomado la libertad de coger muchas referencias de Acten Radiology, un grandioso divulgador de YouTube de radiología musculoesquelética, que me encantó la charla que hizo y invito a echar un vistazo a su canal. El ligamento de Spring o calcáneo navicular. Este ligamento recibe su nombre, ligamento de Spring, muelle en inglés, porque antiguamente, clásicamente, se pensaba que era un ligamento, bueno, una estructura elástica como un muelle. Con el paso del tiempo se ha visto que no, que esto es falso, que no es un muelle, es un ligamento y como todos los ligamentos, si lo estiras se rompe al final. Pero bueno, se ha quedado con el nombre de Spring hasta ahora. Este ligamento es un gran estabilizador del arco medial y lo que previene es, como si fuera una hamaca, previene que la cabeza del astrágalo se desplace hacia la región inferior del pie. Por lo tanto, lesión de este ligamento de Spring lo que va a ocasionar es que la cabeza del astrágalo no tendrá donde apoyarse, no tendrá esta hamaca y caerá hacia abajo. Y aquí vemos un claro diagrama donde tenemos el ligamento de Spring, que es esta hamaca de aquí, y la cabeza del astrágalo, que está cansada de todo el día soportar todo el cuerpo y todos los pasos que hacemos, y lo que necesita es apoyarse en este ligamento para estar contenta. Y este ligamento de Spring está compuesto de tres bandas, que cada una de ellas recibe su nombre a partir de su inserción con el hueso navicular. Tenemos la banda superomedial, que como ya te dice, se va a insertar en la porción más superior del navicular. Luego tenemos la banda oblicua medio plantar, lo mismo, medio plantar insertado en la región media del navicular. Y por último, la banda longitudinal inferoplantar. Igual, lo mismo, inferoplantar se inserta en la región más inferior del navicular. Aquí vemos un esquema. Ligamento de Spring va a ir, como su nombre dice, de calcáneo a navicular. Por lo tanto, va a ir de esta zona, del calcáneo al navicular, originándose tanto en la fosa coronoide y en el sustentaculum tali hacia la tuberosidad navicular y el pico navicular. Aquí vemos un esquema de estas tres fibras, cómo se originan y cómo se insertan. La banda superomedial, como ya hemos visto, está en la sección más superior y más medial del navicular, yendo de sustentaculum tali a tuberosidad navicular. Y las dos fibras, las dos bandas que nos quedan, la oblicuo medio plantar es esta naranja con inserción media, pero en el aspecto más plantar. Ojo que en el plano axial puede tener un poco de dirección oblicua y puede ser que lo perdamos. Y aquí, en la zona más baja de todos, la banda inferoplantar longitudinal, insertado en la región inferior del pico del navicular, en su región más inferior, y esta sí, como se me dice, tiene un trayecto más longitudinal. Aquí vemos en un plano axial cómo se verían las tres bandas
que aunque vemos que en sí todo es el ligamento de Spring, son como tres bandas, no digamos separadas, pero sí, es como un complejo ligamentoso. Y vemos aquí claramente cómo es la función de hamaca. Tenemos calcáneo navicular unido por estos ligamentos y cómo la cabeza del astrágalo se cae esta hamaca y se queda relajado. Y aquí entendemos que si nosotros quitamos y cortamos estos tres ligamentos, lo que pasará, perderemos este arco y cuando se apoye el astrágalo en esta región, lo que va a hacer es pasar la fuerza hacia abajo y producir un pie plano. Y para acabar la presentación, un poco cómo encontrar estas tres fibras del ligamento de Spring. Primero empezaremos por la banda superomedial, que aquí aconsejo utilizar un plano coronal y tener dos referencias anatómicas. La porción tibio-spring del deltoideo, que ya hemos hablado anteriormente, y el tendón tibial posterior. Entre medio de estas regiones encontraremos la banda superior del ligamento de Spring. Aquí vemos, en este dibujo, la porción amarilla es la porción superior del tibio Spring, que unifica la tibia con este ligamento de Spring. Cuando lo hemos marcado, vemos que es un ligamento que de repente se engruesa un poco. Y también una referencia anatómica muy, muy útil es visualizar el tendón del tibial posterior que se va a aposentar, bueno, no aposentar, pero pasar justo por al lado de esta banda. Y ojo, no confundir el ligamento con este tendón ni este tendón con este ligamento, ya que pasan muy juntos y a veces se nos puede confundir el ojo. Esta banda tendría que medir entre 2 a 5 milímetros, depende de dónde mides, pero es importante eso, observar, intentar ver el tejido conjuntivo, a veces es muy difícil de ver y si no exageramos mucho la ventana, a veces ni se ve, ese tejido conjuntivo que separa el ligamento de Spring, la banda superomedial, perdón, con el tibial posterior. Y para localizar las otras dos bandas, lo que haremos será, nos colocamos en un plano axial y vamos directamente a la fosa coronoide del calcáneo. Aquí, en esta región, observaremos dos ligamentos, uno que ya veremos, sobre todo cuando vamos scrolleando arriba abajo, que tiene un trayecto más longitudinal, mucho más recto, y más esta región de aquí, como vemos en este esquema, que sería la banda plantar longitudinal. Y luego al lado suyo veremos esta pequeña fibra que es la banda oblicua media plantar. Como su nombre dice, trayecto oblicuo y se va a llegar a insertar en la zona más media de la fosa navicular. Y como esquema final tenemos esta imagen de aquí, que bueno, de esa lista interminable de ligamentos que hemos hecho al principio, espero haberlo simplificado en estas imágenes para poder al menos acordarse cuando estemos viendo, sobre todo en estudio de resonancia, que es cuando se ven todos claramente, dónde localizarlos, qué buscar y qué pensar en cada uno de ellos. A modo resumen, en el compartimento posterior nos acordaremos del tridente, de estos tres ligamentos que enclavan la tibia al peroné. Y, ojo, siempre que oigamos la palabra o sospechamos por clínica que haya un impingement anterior del tobillo, pensar en el ligamento de Bassett, variante anatómica, y si hay impingement posterior, sobre todo en bailarinas o otros deportistas que hacen una flexión plantar exagerada, pensar en el ligamento intermalular posterior, visible solamente en el 20% de resonancias, pero que podría llegar a ser causa de impingement posterior. Luego, en el lado más externo, región de peronea, tenemos esta imagen de bigote burlón, que siempre
hay que ir a por ella, ya que tiene el tibio hasta el año anterior, que es el que más frecuentemente se lesiona, y siempre tenemos que verlos en todos nuestros estudios. Y el seno del tarso, imaginarnos, recordar como si fuera una rodilla, tenemos estos dos cruzados, entre comillas, interioso y cervical, y por la región medial, acordaos del ligamento deltoideo como dos abanicos con el vértice en la tibia y van hacia abajo. Que uno de estos abanicos nos va a ayudar a buscar el ligamento de Spring, que es esta maca que se encuentra justo por debajo. Y bueno, esto ha sido mi charla, una guía de supervivencia de los ligamentos del tobillo. Espero que os haya servido y que la hayáis disfrutado. Muchas gracias a todos. Am, Muchísimas gracias a Ramón. La verdad es que es una maravillosa presentación. Yo antes de empezar las preguntas que han empezado a surgir en el chat, me gustaría presentar al doctor Damaso de la Clínica Universitaria de Navarra. Si quiere, antes de las preguntas, aportar como experto, cualquier aportación sobre el tema. Bueno, yo más que nada agradecerle a Ramón la presentación, porque realmente algunos pequeños aspectos siempre se nos escapan y siempre aprendes de otros, ¿no? La única cosa que me gustaría, si Ramón le parece, es hacer comentarios acerca del protocolo que él emplea en el estudio o a ver qué variantes del protocolo estándar podríamos emplear para mejorar la apreciación de estos ligamentos. Bueno, sobre todo, el protocolo estándar incluye un T1, un T2 y un STIR en diferentes planos y siempre, dependiendo de lo que estemos buscando, pues podríamos añadir otras secuencias. Yo creo que lo más importante es siempre recordar que las secuencias T2 es donde se ve mejor la patología, sobre todo en traumáticos. Y si tenemos la oportunidad, pues estar siempre a pie de máquina con el técnico, en casos así más especiales, para poder dar una oblicuidad a estos ligamentos. Sobre todo algunos que presentan este trayecto más oblicuo, pues intentar acertar en su captura de ellos. Pero bueno, igualmente muchos de estos estudios se hacen ambulatoriamente y no tenemos la oportunidad de estar con el paciente, así que siempre protocolizarlo todo de la mejor manera y tener esta idea de T2 STIR para ver la anatomía perdón, la patología. Y a mí siempre me gusta el T1 porque es muy, muy anatómico y estos ligamentos para ver si realmente están muy retraídos o están discontinuos se ven muy, muy, muy bien en el T1. A mí lo que me parece en ocasiones es que dependiendo del tipo de bobina que se emplee, la flexión, extensión del tobillo suele variar y casi siempre el tener una secuencia de adquisición volumétrica o de 3D suele venir bien para reconstruir luego en planos oblicuos con una cierta calidad, ¿no? Eso es lo que me parece interesante en el protocolo. En cuanto a añadir si se emplean secuencias T2IN o con saturación grasa, yo creo que la mayoría hoy en día emplea secuencias de potenciación intermedia, es decir, densidades protónicas con saturación grasa, pero que no llegan a ser un T2, donde la anatomía suele quedar mejor reflejada y la sensibilidad no se ve afectada, ¿no? Me parece que esos son interesantes. He visto imágenes que has mostrado que eran T2 sin saturar la grasa, he visto secuencias de adquisición volumétrica sin saturar la grasa. Es que como hay mucha variedad de opciones, quería más o menos que comentaras cuál sería el estándar, ¿no? Que sabemos que son en los tres planos, sabemos que es conveniente incluso en los tres planos tener de las dos potenciaciones en ocasiones, ¿no? Y antes comentaba al inicio, Albert, cómo adquisiciones volumétricas de inicio con un T1 te evitarían hacer las secuencias T1 en los tres planos, con lo cual ahorras algo de tiempo, ¿no? Creo que esas serían un poco las orientaciones, ¿no? Entonces, potenciaciones T2 más o menos potenciadas en los tres planos y los T1 o densidades protónicas sin saturar la grasa serían también convenientes en los tres planos o sustituirlo por una adquisición volumétrica que luego puedas hacer las reconstrucciones. No sé si Albert lo hace así más o menos.
Sí, sí, lo hacemos así. Ah, nosotros es que como casi todos vamos un poquito mal de tiempos, con lo cual intentamos siempre que podemos hacer volumétricos con una calidad que te permita después reconstruir, ¿no? Esta es nuestra base, pero vamos cambiando, la verdad. Yo os quería preguntar, vuelvo a repetir que en el chat bueno, felicitan a Ramón, realmente dicen que es súper práctica, que yo creo que es lo bueno de esta charla, realmente es muy, muy didáctica. Yo solo, ¿cuándo utilizáis Artro en pacientes que han sido intervenidos o tan solo cuando se piden en determinadas situaciones o no lo utilizáis nunca en este caso? Bueno, realmente nos piden muy pocas artros de tobillo. Sí que es una región que, sobre todo para ver, bueno, cúpula hasta gaina podría ir un poco bien, pero también pacientes posoperados, pero realmente si nos piden alguna, sería o sea, puede haber años que no piden ninguna de tobillo, ¿eh? No, te lo digo Es porque, un claro, momento. estamos hablando de una lesión específica, pero claro, normalmente lesionas no solo a ligamentos, suele ser lesiones mucho más complejas, ¿no? Y era un poquito por eso que es, bueno, la verdad es que, Victoria, te cedo porque vamos ya muy justos. Bien, muchas gracias Albert y Damaso por vuestros comentarios y excelente moderación. Yo me añado a todas las felicitaciones que hay en el chat, ¿no? Que realmente ha sido una excelente presentación, muy práctica, muy didáctica y gráfica para ayudarnos a recordar el trayecto de todos estos ligamentos, ¿no? O sea, haciendo un poco de resumen, yo creo que has hecho una perfecta definición, ¿no? De todos los compartimentos, superior, lateral, el interno y el interóseo, que quizás es el menos conocido y que son ligamentos que probablemente cuesten más de explorar, ¿no? Y sobre todo, yo creo que una de las cosas que probablemente nos olvidamos muchas veces son las variantes anatómicas y la importancia que tienen en el impeachment, ¿no? Tanto anterior como posterior en este caso. No sé, Ramón, si quieres añadir algo más, Albero Damaso. Yo creo que ha sido una excelente presentación y hemos aprendido mucho todos. Muchas Felicidades, la gracias. verdad. Enhorabuena, Ramón. Muchas Muy gracias. bien, pues si no hay más cosas a añadir, yo ya os invito a todos para la presentación de mañana, que es una presentación sobre fondos, cómo conseguir fondos para investigación y desarrollo e innovación, que nos dará Ricardo Penina. Y sin más, pues os agradezco a todos la participación y os deseo un buen día a todos. Que vaya bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias a Gracias. todos. Adiós. Chao.